de él. Pero el día de hoy, hermanos, en el capítulo 38, hay una pausa en la historia de José, que la vamos a continuar el siguiente domingo. Pero en el capítulo 38 de Génesis encontramos la historia de Judá y Tamar. Son los personajes que más se mencionan en esta historia. Muchos se han preguntado por qué esta historia se mete en medio de la historia de José. ¿Por qué está ahí? Y es una historia de mucho pecado, de fornicaciones y de muchos problemas que pasaron en la vida de él. Y más que todo, reconociendo y sabiendo de que Judá es de quien va a venir Jesucristo mismo. Es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, ¿verdad? De ahí viene él, es su descendencia, de donde va a venir el descendiente de David, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, no nos engaña a nosotros ni nos miente acerca de los personajes. Nos muestra todos los personajes tales y como son, con sus errores, con sus problemas familiares, con sus consecuencias, y todo lo vamos a encontrar nosotros en su palabra. El capítulo 38 de Génesis no es la excepción. Vamos a mirar la vida de un hombre el cual cometió pecado, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios usa a pecadores para llevar a cabo también su plan perfecto en la vida de cada uno. Pero, hermanos, no somos la diferencia nosotros. A lo mejor no hacemos tal pecados como Judá, veremos a continuación, pero todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, nosotros no es que seamos diferentes a Él, sino que nosotros, ahora que hemos conocido del Señor Jesucristo, ahora sí que conocemos al león de la tribu de Judá, que le hemos entregado nuestra vida a Él, ahora somos diferentes, hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Y naciendo de nuevo del Espíritu Santo, hermanos, no es de que ya no seamos pecadores, sino que ya no practicamos el pecado. Hacemos lo posible y hacemos lo mejor para no pecar en contra del Señor, porque no queremos fallarle a Él, no queremos fallarle a nuestro Señor, pero es inevitable en algunas ocasiones, hermanos, van a haber caídas, van a haber errores, nadie es perfecto, solamente Jesucristo, pero todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y el mismo Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. Todo el mundo, hermanos, peca. Aunque haya conocido al Señor, sigue pecando. Pero el cristiano no practica el pecado, no vive pecando y no busca pecar. Esa es la diferencia entre un cristiano nacido de nuevo y alguien que no conoce del Señor. Nuestra carne, sin conocer del Señor, está inclinada a pecar todo el tiempo, sin medidas, sin límite alguno. Pero si conoces del Señor, te esmeras y haces lo posible en el amor que le tienes a Él, de no fallarle. Porque Él no nos falló a nosotros, Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por nosotros. Entonces nosotros hacemos bien a corresponderle a ese amor tan grande que Él nos ha tenido y que Él nos ha dado a nosotros. En este capítulo, lastimosamente, vamos a encontrar muchas fallas, muchos problemas, de los cuales vamos a aprender nosotros y de los cuales vamos a mirar el poder de Dios, el cual usa a estos personajes para llevar a cabo su plan perfecto. Y aún así como están ellos y con los problemas que ellos traen, Dios no se detiene a llevar su plan perfecto por medio de ellos. Y Dios los utiliza con sus consecuencias que ellos van a tener claramente, ¿verdad? Pero comenzamos el capítulo 38, hermanos, sin antes no recordar anteriormente de la historia que ya tenemos. En el capítulo anterior, hermanos, mirábamos y lo último que mirábamos ahí era de que José era vendido a estos personajes que lo llevaron a Egipto. Entonces, en el último versículo 36 del capítulo 37, encontramos estas palabras. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí vamos a continuar la próxima semana después de ese versículo en el capítulo 39. Pero recordemos también esto, hermanos, antes de que comencemos el capítulo, de que a pesar de que los hermanos quisieron hacerle mal a José, recordemos de que cada domingo debemos de recordar las palabras que encontramos en Génesis 50:20, de que aunque a ellos quisieron hacer mal contra de él, Dios todo lo convirtió a bien para salvar a muchas personas en aquel tiempo de la hambruna y de la muerte probable por la escasez de alimentos. Pero ahora en nuestros tiempos, con Jesucristo, no solamente nos salva de que no nos muramos de hambre, sino que Él nos salva del pecado y de la muerte, siendo nuestro Salvador eterno.
Los eventos que vamos a leer a continuación, hermanos, en el capítulo 38, son eventos que se dice y muchos piensan de que son consecutivamente después de que José es llevado como esclavo. Entonces muchos piensan de que estos años a continuación de que vamos a leer de Judá son años en los cuales los que continuaron después de José, o sea, en lo que José estaba pasando el tiempo de cautiverio, en la cárcel, en el tiempo que él estuvo después con el faraón, los 7 años de abundancia y todo esto, fue en ese tiempo más o menos en el cual Judá hizo toda esta historia que vamos a leer a continuación. Fueron como dos historias paralelas. Muchos piensan de que esta historia podría haber sido más adelante, pero la mayoría están enfocados en que esta historia fue algo paralelo con él, porque hay hijos que ya están mayorcitos de edad y que ya pueden procrear hijos también. Entonces, por eso es que se piensa que esta es una historia paralela con José, ¿verdad? Vamos a comenzar en el versículo 1, hermanos, del capítulo 38, si me acompañan, por favor. Versículo 1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Versículo 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Vamos a leer hasta el 5, versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Versículo 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Versículo 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. En estos versículos, hermanos, vamos a mirar de que Judá se muda y se casa. Algunos piensan de que no hubo matrimonio, solamente la tomó. Otros piensan de que sí se casó. Pero él se está moviendo a un lugar, hermanos, el cual es diferente al que él ha mirado con sus progenitores, con sus padres. Hay diferentes formas en las que podemos mirar estos versículos. Una de ellas es de que él se está moviendo por sí mismo, por su propia cuenta, sin escuchar la voz del Señor. Y es a la que yo más pienso que sí es, ¿verdad? Porque si no mal recordamos, hermanos, en los capítulos anteriores que hemos mirado en Génesis, recordamos cuando Abraham mandó a traer la mujer para su hijo. Recordamos cuando Isaac también lo manda a que tenga descendencias con su mismo pueblo. Uno de los principales problemas que miramos en los primeros 5 versículos del capítulo 38 es de que Judá se muda de su familia. No sabemos cuál es el motivo, ya que la Biblia no le especifica por qué él se está moviendo de su casa, de sus padres, de sus hermanos. No es un lugar muy lejano, ya que piensan que no está muy lejos de donde él vivía, pero se está moviendo a este lugar. No lo sabemos por qué. Podemos especular diferentes causas o problemas que ellos pueden haber tenido. Podemos especular mucho acerca del tema de que se movió porque pensaba en su hermano y en lo que habían hecho. Otra porque a lo mejor estaba escaseándoles a lo mejor alimento. Algunos piensan de que esto remonta al tiempo de las vacas flacas. También, aunque si fuera así, la historia prácticamente los hijos ya están grandes, como que no coincide mucho. Pero vamos a mirar de que se está moviendo a un lugar el cual probablemente, o sabemos con certeza, de que Dios no quería que eso sucediera. Pero ¿por qué Judá se mueve a un lugar el cual va a encontrar mujeres las cuales no son del linaje de ellos y va a tomar a una? ¿Y por qué en este caso él es tomado y continúa siendo el del cual vendrá Cristo? Pero cuando Esaú se aparta y todas mujeres de los cananeos, él prácticamente es desechado y él es dicho de que se hizo a un lado y que se portó muy mal en contra del Señor. Y podemos mirar las perspectivas, las cuales uno estaba en los planes del Señor para procrear a Jesucristo y el otro no lo estaba. Pero por lo mismo de que Judá era el cual iba a traer a Jesucristo en su descendencia, también los castigos o las consecuencias de lo que está haciendo él van a ser mayores, tales cuales que van a ser muertos personajes en este transcurso que vamos a estar leyendo, porque no solamente estaba apartándose
de los caminos del Señor, a buscar personas las cuales Dios les había dicho que no tomaran como mujeres, sino que también él, al hacer esto, estaba poniendo en juego el plan perfecto del Señor. El plan perfecto del Señor era de que trajera a Jesucristo para que nos salvara del pecado. Pero vamos a mirar, hermanos, de que en el transcurso de las Escrituras siempre van a haber trabas o van a haber cosas las cuales como que quieren detener ese proceso, como que quieren que no continúe este linaje. Y este va a ser un capítulo en el cual podemos apreciar nosotros, no en el momento, pero a futuro, de que tendría consecuencias graves si ellos no procrean y si todos mueren y no hay descendientes. Porque prácticamente Judá tenía que procrear para que Jesucristo pudiera venir a salvar al mundo, según el plan perfecto del Señor. Claro que el Señor puede usar a lo que sea y a quien Él quiera, pero el plan de Dios era utilizar a estos personajes. Y por eso es que las consecuencias en estos personajes son mayores. Y vamos a mirar en la Biblia también de que hay personas que se equivocan mucho y sí tienen consecuencias, pero nunca a tal punto de que el Señor se los lleva o los mata. Pero van a haber personajes en los cuales van a morir por lo que están haciendo mal. En el Nuevo Testamento yo sé que muchos recuerdan a dos personajes también que mueren por echar mentiras acerca de lo que habían vendido, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda de esa historia, pero aquí vamos a encontrar personajes que mueren también por estar haciendo las cosas mal ante el Señor. Hasta este momento, hermanos, hemos mirado la mala decisión de su padre, de Judá, al moverse y tomar personas las cuales no eran lo que Dios les había mandado hacer. Pero no solamente se mueve y las toma, sino que procrea y tiene hijos, los cuales el Señor tendría que usar a uno de ellos para poder seguir procreando. Pero van a haber problemas más graves al respecto, ya que debido a lo que ellos creen, a sus creencias de cananeas, ellos prácticamente no respetan al Señor o no viven según la voluntad del Señor. Hermanos, y ese es un problema muy grande con los cristianos a veces, porque siendo a veces cristianos, nos dejamos llevar por personas las cuales no son cristianas y al final hay muchas consecuencias también graves al respecto. A veces cuando eligen a una persona que no es cristiana, las consecuencias van a durar por años y no es por toda la vida, en las cuales van a pasar momentos difíciles porque no están creyendo lo mismo. Pero hay consecuencias dependiendo a cada decisión que tomemos en nuestras vidas, siendo cristianos y creyéndole al Señor con todo nuestro corazón, después de haber hecho nuestra profesión de fe y creído a Él, ¿verdad? Pero recordemos que Judá anteriormente había actuado como un mercenario porque él propuso vender a José, a la tribu, al grupo que venían comprando, ¿verdad?, de madianitas. Entonces, a lo mejor había un resentimiento en su mente, no lo sabemos. A lo mejor habían problemas con sus hermanos, ya que siempre han tenido problemas, por lo que podemos apreciar, más que todo de odio, de resentimiento contra su hermano. Pero vemos de que en este punto él está tomando malas decisiones, hermanos. Y recordemos nosotros, como para tomar una enseñanza de este relato, de esta historia bíblica, hermanos, que cuando queramos tomar decisiones debemos de pensar las consecuencias. Debemos de pensar antes de actuar y debemos de saber de que el Señor está viéndonos todo el tiempo. Pero aún, hermanos, viendo lo malo y lo negativo de este personaje de Judá en este momento, en estos primeros versículos, que él toma las malas decisiones, alabemos al Señor porque por su capacidad para transformar vidas y poder llevar, aunque sea por medio de pecadores, su palabra y su verdad hasta el día de hoy. La historia de Judá, hermanos, es una transformación de la que él lleva a cabo más adelante, cuando él cambia y hace todo bien, pero hasta este momento él ha tomado muy malas decisiones. En los siguientes versículos, hermanos, del 6 al 11, vamos a encontrar la familia que él está procreando y los hijos de él. Y en este caso van a ser todos varones. Versículo 6, vamos a leer del 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano.
Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hermanos, en este tiempo en esos versículos que pasamos de uno al otro solamente, el tiempo ha avanzado muy rápido, porque ahora nos encontramos con prácticamente el primogénito de Judá, ya con una edad que él puede procrear casi hijos, ¿verdad? Avanza rápidamente como a una vida adulta de estos personajes. No da muchos detalles por los cuales ellos, en la vida que ellos tuvieron o crecieron, o cómo él los había educado. Pero simplemente nos está mencionando de que él tomó una mujer de los cananeos, los cuales no era bien a los ojos de Dios, y me imagino que tampoco era bien a los ojos de sus padres. Entonces él había desobedecido a Dios y había desobedecido a sus padres también en este momento. Pero algo que llama la atención en este versículo, hermanos, es de que Dios actúa de una manera de que le quita prácticamente la vida a él, el primogénito de Judá. Y lo único referencia que encontramos en la Biblia al respecto es que dice que fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Es lo que dice el versículo 7. ¿Qué maldades pudo haber hecho este personaje para poder estar en contra de la voluntad del Señor? La Biblia no nos lo especifica, y ya que la Biblia no nos lo especifica, hermanos, igualmente podemos especular de qué pudo haber sucedido en ese momento. Pero recordemos que el solo hecho, hermanos, de que él sea el personaje el cual traería la sangre de Jesucristo, ya le da una carga más grande prácticamente a él, o algo más, un objetivo mayor al de sus hermanos. Pero probablemente él no quiso procrear tampoco, o probablemente él a lo mejor él quiso que él procreara y que siguiera la descendencia y fue desobediente a su padre. Podemos pensar muchas situaciones que pudieron haber pasado y que al mismo momento el Señor pudo le quitado la vida por lo malo que él estaba haciendo. Pero cuando nos habla la palabra aquí, que hizo el mal ante los ojos de Dios, solamente es como en general la maldad que él estaba haciendo. Entonces pudieron haber sido muchas cosas que podemos atribuirle a él, pero ninguna específicamente, ya que la Biblia no lo menciona. Pero lo que sí nos menciona es de que se comportó mal en contra de Dios. Entonces Dios lo que hizo él fue que le quitó la vida a este personaje. Ahora recordemos, hermanos, de que Judá prácticamente estuvo de acuerdo en vender a su propio hermano. En el capítulo anterior apenas, ¿verdad?, de que mirábamos. Y aquí no había pasado mucho tiempo, a lo mejor al respecto, a lo mejor habían pasado unos sus 15 años tal vez, a la edad que 16, 17 años, no sé. A lo mejor él le dio muy temprano el hijo a la muchacha para que procreara. No lo sabemos, pero el Señor le quitó la vida a este personaje. También él, al darle una mujer a su hijo del mismo lugar de los cananeos, no estaba tampoco siguiendo el plan de Dios, ya que Dios le había dicho que no tomaran mujeres de los cananeos. Y no solamente él la tomó, sino que también le dio a sus hijos. Entonces, como padre, él estaba fallando dos veces también. Si él hubiera seguido el ejemplo de sus padres, él hubiera hecho como sus padres habían hecho. Tratar de continuar con lo que el Señor los había mandado a hacer. Pero error tras error, hermanos, lleva a más errores. Y es lo que mirábamos la semana pasada, de que pecado más pecado lleva a más pecado, más engaño, y más veces de que tú vas a buscar engañar para poder tapar ese error, y vas a querer engañar para tapar otra vez el otro error, y de poco a poco, hermanos, es algo que ya no tiene fin. Ellos mintieron acerca de su hermano al entregarlo y venderlo como esclavo, y ahora él está sintiendo probablemente lo que su padre sintió. Su padre pensó que él había muerto y entró en luto por su hijo que amaba. Ahora le tocó a él perder a un hijo, a su primogénito. Y probablemente
en su mente, ¿verdad? Podía él pensar de que, ok, esto es lo que, similar a lo que le pasó a mi papá por lo que yo hice. Hay consecuencias por lo que nosotros hacemos también. Él está llevando un dolor en su corazón ahora, similar al que su padre había llevado cuando le dieron la noticia de que había muerto José. Pero son consecuencias y cosas similares. Pero hermano, no solamente una vez él va a sufrir por la pérdida de un hijo, sino 2 veces. En el siguiente versículo, en el versículo 8, dice que Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Como padre ahora él estaba prácticamente queriendo cumplir en la forma en la que ellos tenían tradición, se podría decir, que llegó a ser ley después con Moisés, de que el hermano que continuaba debía darle herencia y descendencia al hermano mayor, al primogénito. Ya más adelante vamos a mirar de que ya Moisés esto lo pone ya como una ley, pero en este momento, hermanos, no lo es, pero ellos lo practicaban de esta manera. En este momento el papá está actuando en una manera de que tienes que procrear, pero el hijo, hermanos, va a ser desobediente y no va a querer hacerlo, porque la ley establecía, o lo que su tradición establecía, de que el hijo nacido de él, ahora ya no le estaba dando descendencia a él, sino que le estaba dando descendencia a su hermano. Entonces él no tuvo la voluntad de querer dar descendencia a su hermano, y no quiso hacerlo en su corazón. Muchos en estos versículos se toman más temas diferentes acerca de lo que está sucediendo. Pero en realidad, hermanos, aquí lo principal es de que él, al negarse a dar descendencia a su hermano y al negarse a procrear para su hermano, él de alguna manera está también prácticamente tratando de cancelar o evadir el plan de Dios. Porque al no dar descendencia a su hermano, Tamar no tenía descendencia, entonces no había quien continuara el linaje de Jesucristo. Viéndolo a tiempo futuro, podemos darnos cuenta de que no solamente él estaba actuando en una manera errática por él mismo y por su papá y por su hermano que fallecido, sino que de cierta manera estaba tratando de ir en contra de los planes del Señor. Y lastimosamente, hermanos, nosotros podemos en diferentes veces hacer lo mismo también. Si nosotros no ponemos nuestro esmero, nuestro tiempo y dejamos pasar las oportunidades, a veces podemos nosotros mismos no dar ese paso para que las personas lleguen a conocer más del Señor o conocer de Cristo. Podemos tratar de estar en contra del plan del Señor, que Él nos ha mandado a que seamos luz y que podamos compartir su palabra a otras personas. En este momento él solamente a lo mejor cegado, porque no era algo para él mismo, por su orgullo, por su vanidad, él estaba poniéndose en contra de la voluntad del Señor también. Y ese yo creo que es el motivo más grande por el cual el Señor le quita la vida, porque él estaba poniéndose en contra de su voluntad y de sus planes perfectos. Claro que el Señor puede hacerlo de diferentes maneras, como lo hablamos anteriormente, pero esta era la voluntad de él, de que por medio de él viniera Jesucristo. Y él se estaba prácticamente poniendo en la brecha y no quería hacerlo. Miramos en ese versículo de que él hacía lo posible para no procrear, para que no diera luz, para que no diera descendencia a su hermano, para que los descendientes no heredaran algo de su hermano. Él quería su propia descendencia. Estaba siendo desobediente a su padre y desobediente a Dios, hermanos, ahí en ese versículo. Dice el versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hermanos, la Biblia también habla de que los malvados y los que hacen cosas que no le agradan al Señor van a tener consecuencias en diferentes tiempos. En este versículo miramos una consecuencia al instante. No quiere decir de que el que haga las cosas malas ante los ojos del Señor nunca va a tener consecuencias malas, porque nunca se murió al instante, sino que simplemente el Señor sabe cómo tratar a cada uno de nosotros
Y es más, la propia palabra dice de que Él es paciente para con todos, esperando que todos se arrepientan y que todos le crean a Él, ¿verdad? En Pedro más adelante. Pero en este momento vamos a mirar estas consecuencias, las cuales algunas personas llevaron. Pero por medio de estas consecuencias era para que ellos entraran en temor para el Señor. Vamos a mirar en el siguiente versículo, en el 11 que leíamos anteriormente, de que Judá, en lugar de tener temor con el Señor, no contra el Señor, en lugar de tener temor al Señor y hacer las cosas bien, ahora él lo que hace, hermano, es que ahora él falla como padre, falla al querer procrear, al darle la procreación de su hijo, ¿verdad? Que él tenga más herencia, descendencia. Y lo que él va a hacer ahora es esconder a su hijo menor. El dolor de un hijo muerto, el dolor de otro hijo muerto, a él lo lleva a tomar una decisión que él no tenía que haber tomado. Él tuvo que haber cuidado de ella, de Tamar, hasta que pudiera procrear. Y tenía que haberle dado el hijo para que procreara, aunque estuviera chico. Pero él no es de que esté pensando en que su hijo está chiquito, sino de que él está teniendo temor a que su hijo se muera también. Y el tal temor de que él tiene de perder a sus 3 hijos es cual de que él no va a querer dársela a su nuera, aunque el hijo ya haya crecido. En este momento, él también se está oponiendo al plan del Señor. Él también está prácticamente evitando de que procreen y que tengan más hijos. En ese momento, él está en contra también de la voluntad del Señor. Claramente, él no muere en ese momento, pero le va a tocar a él ser engañado y hacer las cosas sin que él lo sepa o sin que él esté consciente de hacerlas. Pero en el versículo 11 encontramos que Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo. Porque dijo en su corazón: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces la mandó con el suegro, ¿verdad? Con el consuegro, con el papá de ella. Y él se quedó prácticamente con el hijo. A lo mejor él decía: bueno, esta mujer pues no va a saber matar muchachos, pero me va a matar al tercer hijo, con que me quedo yo. Pero probablemente ella no podía procrear más hijos y tuvo miedo porque no podía tener más descendencia con su esposa. No lo sabemos. Pero pues nos habla de que estos 3 hijos fueron sus 3 hijos solamente. Entonces el temor, hermanos, y el miedo a veces nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer también. Recordemos de que no debemos tener temor en cuanto a cumplir la voluntad del Señor. Si Él te está mandando a hacer algo, aunque tengas miedo y aunque no quieras hacerlo, tú tienes que hacerlo, hermano. En este momento Él está prácticamente oponiéndose a lo que venía por el temor de perder a un hijo más en su vida. Recordemos también, hermanos, de que según la tradición y lo que ellos practicaban en aquel entonces, ahora con Er y Onán muertos, prácticamente la responsabilidad recaía contra Selá, el tercer hijo de Judá, de poder acostarse con Tamar, ¿verdad? Y procrear hijos y darle descendencia. Pero recordemos también que sin embargo Judá ordenó a Tamar irse a otro lugar y que ahora prácticamente la historia se quedó como en veremos qué sucede a continuación. Tenía temor, tenía miedo. A continuación vamos a leer los versículos del 12 al 18, hermanos. Vamos a llevar porciones un poquito grandes por cuestiones de tiempo. Del 12 al 18. Y yo leo para ustedes. El versículo 12 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a transquilar ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá
y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él. Después de pasado un tiempo, vamos a notar de que muere la mujer de Judá. Curiosamente, nunca es mencionado el nombre de su esposa, solamente dice el nombre de su suegro. Tampoco sabemos el motivo por el cual sucede de esta manera, y podemos pasarnos la vida buscando por qué sucedió, hermanos, pero no lo vamos a encontrar. Pero tampoco dice el nombre de su esposa, dice el nombre de su suegro. Pero sucede que ella muere con el paso del tiempo, hermanos, y probablemente no fueron muchos años para que ella muriera. Después de procrear 3 hijos, ella murió. No tardó mucho tiempo. Dice que probablemente era cuando ya su último hijo que estaba vivo, Selá, ya estaba como en una edad casi de poder procrear. Pero muere y él enviuda. Algo curioso, hermanos, cuando alguien enviuda, hay diferentes casos, yo lo sé, ¿verdad? Como cristianos sabemos de que, y tenemos la promesa de que hasta que la muerte nos separe, pero sé de que hay muchas personas de que se quedan viudos el resto de su vida, nunca consiguen pareja. Hay otros que lo hacen un poco pronto, pero en este caso, hermanos, va a ser demasiado rápido que él ya comienza como a querer hacer de las suyas. Vamos a mirarlo ahorita más adelante. Pero ese prácticamente sería otro error en la vida de Judá, aparte de los que ya hemos leído anteriormente. Pero al enviudar ella, dice aquí de que él tomaba como un pasatiempo, como una forma de no sentir tan pesado el luto de su esposa, que él iba a hacer esto, a trasquilar las ovejas con su amigo. No sé yo en qué forma tú puedas relajarte, o a veces cuando tienes una mala noticia o pasar algo. Sabemos de que tendríamos que poner toda nuestra confianza y confiar en el Señor y derramarnos a Él todo el tiempo para poder sobrellevar cualquier peso que nos está asediando o llevamos en nuestros hombros. En este momento él hacía como deporte, se podría decir, para poder sobrellevar el luto que estaba llevando él. Pero va a pasar algo en esta situación, hermanos. Se va a dar cuenta ella de que él no tiene intenciones de darle a su hijo para que pueda procrear y tener más hijos. Entonces el temor que él tenía anteriormente, ya pasaron el tiempo, ya murió su esposa, aún lo sigue teniendo en su corazón. Aún no ha querido él actuar de una manera que debería de actuar conforme a lo que ellos creían y hacían en aquel entonces. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, en una situación como esta? Que vemos de que las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan. O que pedimos y no pasan las cosas, o que deseamos que sucedan y no suceden. Que tenemos que actuar por nuestras propias manos, tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? Tomando este principio como algo para aplicar a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en el momento en el cual las cosas no pasan como nosotros queremos que sucedan? O cuando Dios no contesta como nosotros queremos que Él conteste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? No deberíamos de actuar en nuestras propias manos, que va a ser un error que van a cometer ellos. Pero por eso es que la Biblia nos da este tipo de capítulos y versículos para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas y que meditemos en ello. Y que veamos los errores que han sucedido en estos personajes. El hijo prácticamente ya estaba en una edad en la cual podía procrear, pero él lo seguía teniendo para él porque no quería
mandarlo con la matamaridos, ¿verdad? Con la que se le habían muerto los maridos, que en realidad la maldad de ellos los había hecho morir a manos del Señor. Pero prácticamente él pensaba de que ella era la que los estaba matando, ¿verdad? Porque no quería entregarle a su otro hijo. Y no sabemos cómo hubiera sido la historia, si lo entregaba o no, ya que no va a suceder. Pero podemos apreciar nosotros, hermanos, en esta parte, de que los problemas que él está ocasionando en su vida va a llevar a consecuencias futuras. No solamente de su familia, sino de los que están alrededor de él también. Porque recordemos de que si tú quieres tapar un engaño, una mentira, va a querer usar a otras personas a veces para hacerlo. Y es el caso de él en este momento, que él va a utilizar también a otras personas. Pero la forma que él va a actuar a continuación, hermanos, no es la forma en la que se debe de actuar. Y aunque Dios utiliza, hermanos, estos acontecimientos, al final para bien, para poder traer a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de esta procreación que vamos a estar mirando, la Biblia no significa de que está a favor de los hechos que están pasando. Y tampoco la Biblia nos está mandando que nosotros actuemos de esa manera. Porque Dios va a hacer las cosas bien, para bien, no importa cómo yo me comporte. No se trata de eso. Son historias en las cuales el Señor utilizó las cosas para bien, para su gloria y para su honra y para su plan perfecto. Pero no significa que nosotros vamos a hacer las cosas mal y que Él las va a bendecir de todas maneras. Sino que debemos de reconocer de que las cosas que se hicieron en este capítulo son cosas que son deshonrosas y que no son agradables a los ojos del Señor, y que a toda costa tenemos que evitarlas nosotros en nuestras propias vidas. Entonces, todo lo contrario, no son acciones para imitar, sino para aprender de ellas en esta historia que estamos leyendo. No es para que nosotros imitemos lo que estaba haciendo Judá, sino para evitarlo y mirar las consecuencias a los actos que él estaba teniendo en este momento. De eso se trata en realidad el capítulo, no para que aprendamos y que hagamos lo mismo. Pero seguimos aprendiendo de este personaje de Judá en este momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, la idea de Tamar, al mirar de que él no quería prácticamente darle descendencia o no le quería dar su hijo a ella, que es prácticamente lo mismo, ella va a tomar una decisión basada en los hechos que está mirando. Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, de que esta acción no sería para imitar tampoco, ya les dije con anticipación. Pero a ella se le da un aviso, el cual ella lo va a tomar de una forma positiva para ella misma, el de que estaba yendo Judá a tomar consuelo, trasquilando ovejas. Ella va a meditar en un plan para poder llevar a cabo que este personaje le dé descendencia a cualquier costa. No importa, aunque si tus hijos no me la van a dar y no me vas a dar tus hijos para procrear, tú me vas a dar la descendencia. Ella estaba prácticamente decidida a tener descendencia. No importaban los medios ni cómo lo debería de hacer. Ella pudo pensar en un plan el cual podía ser positivo o no, pero yo creo que conociendo a su suegro de cómo él era, ella supo cómo llegarle también, porque recordemos de que ella lo conocía también a él como él era, ¿verdad? Y cómo él había tomado por mujer ya una de ellas. Entonces el plan de ella fue en este momento quitarse su ropa de viudez. Recordemos de que en aquel tiempo, hermanos, se vestían diferente cuando enviudaban. Se quitó y prácticamente se disfrazó, es lo que da a entender la Biblia, se disfrazó. Se disfrazó de una mujer la cual pues vive de los hombres, ¿verdad? La Biblia la va a llamar ramera en ese momento aquí, prostituta, como queramos decirle. No lo era ella, pero se disfrazó como una de ellas. Entonces, las vestimentas en aquel tiempo, hermanos, decía mucho que ver de las personas. Y en nuestros tiempos yo sé que también dice mucho de la persona de la vestimenta, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era como algo específico. En nuestros tiempos también podemos darnos cuenta a veces, pero podemos equivocarnos también. En aquel entonces si te vestías como viuda era porque eras viuda. Entonces esta señora se va a disfrazar
prácticamente habla de un disfraz completo, no la podía reconocer él que era ella. No podía reconocerla porque obviamente si la reconocía por un poco no iba a hacer lo que iba a hacer, ¿verdad? Supo el lugar específico por donde él pasaba y se puso en un lugar en el cual nunca habían mujeres puestas ni nada de eso, ¿verdad? Claramente él no se da cuenta de esto, ni se está dando cuenta del plan que está llevando ella a cabo. Entonces fácilmente él la mira y cae. Y cae en la trampa, ¿verdad? De ella, prácticamente en el engaño. Pero la forma en la que él está actuando también en ese momento no es en una forma en la cual debe de actuar un hombre, ¿verdad? De fe o que cree en el Señor también. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando comenzábamos a hacer las células que después de la predicación hacíamos los grupos pequeños y teníamos una conversación acerca de las dos palabras de fornicación y adulterio, recuerdo con los hermanos que nos reuníamos en la célula y estábamos pensando las diferencias de cada uno de ellos, qué era fornicar y qué era adulterar. Y pues estábamos concluyendo, ¿verdad? De que, bueno, si no están casados es fornicación, si ya están casados es adulterio, pero los dos son pecados ante los ojos de Dios igual, de todas maneras, ¿verdad? Todo pecado es pecado ante los ojos del Señor. Ninguno de los dos es algo correcto. Pero en este momento, hermanos, ya había muerto su esposa, prácticamente él ya podía casarse nuevamente, pero al él tomar una mujer de la calle, él estaba adulterando, fornicando, ¿verdad? Ahora, si la mujer es casada y el hombre es soltero, ¿es fornicación o adulterio? ¿Verdad? Era la pregunta que nos hacíamos también. Pero en Levítico, hermanos, 18, versículo 20, encontramos estas palabras. No te acostarás con la mujer de tu prójimo para que no seas contaminado con ella. Esa es una de las advertencias que encontramos en la Biblia. Hay muchas en toda la Biblia, hermanos, que podemos encontrar y podríamos pasar leyendo muchas al respecto. Nomás les voy a compartir unas pocas de las que hay. En 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, es una de las más sonadas y sé que ustedes a lo mejor ya las han escuchado. Dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia claramente nos va a mandar, hermanos, a que vivamos en pureza y que no cometamos pecados. Pero el que fornica está prácticamente cometiendo pecado contra su propio cuerpo y está ensuciando su cuerpo también. Es más allá, aunque claramente este pecado está en medio de un grupo de pecados, los cuales todos son iguales. Y todo pecado es pecado ante los ojos del Señor. En Hebreos también 13, versículo 4, encontramos estas palabras: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces la Biblia está llena de advertencias, hermanos, en las cuales podemos nosotros apreciar y leer acerca de todos los pecados que hay. Si usted gusta leer en sus hogares y quiere apuntar, también en 1 Corintios 6, 9 y 10, Gálatas 5, 19, 21, Efesios 5, del 3 al 5, también encontramos toda esta serie de pecados. También aquí nos habla de las obras de la carne en Gálatas, que las obras de la carne no son igual que el fruto del Espíritu, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero también recordemos, hermanos, de que si usted no le ha puesto su vida, su confianza y entregado su vida completamente al Señor, también en Romanos dice de que aquel que no tiene el Espíritu Santo simplemente no es de Él. Eso lo encontramos en Romanos 8 también. Entonces, si usted no es de Él, puede ser que anden todas estas cosas metidos de problemas y de pecados. Pero si usted es del Señor, prácticamente va a querer no andar en toda esta serie de obras de la carne o de cosas las cuales llevan a contaminación. La Biblia siempre nos ha hecho un llamado a la pureza, que vivamos en santidad, en pureza ante el Señor. Si usted le conoce a Él, la Biblia le manda que sea santo porque Él es santo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 7, encontramos estas palabras. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. También dice que os sostengáis de fornicación, que ninguno engañe a su hermano
en ninguna materia. Y se lo estoy prácticamente resumiendo para no leérselos todos los versículos, hermanos. Pero usted los puede apuntar y leer en sus hogares si usted desea. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, si quieres algo que seguir, ¿por qué enfocarte y poner tu fuerza y todo tu ser como joven, aún como adulto también? Pero que hablando aquí claramente de los jóvenes, es que sigan la justicia, la fe, el amor y la paz del Señor, y que se aparten de las cosas las cuales contaminan la vida de un joven o de una jovencita. También en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, encontramos que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, hermanos, hay más que un solo versículo. La Biblia está llena completamente de lo que podemos nosotros hacer, purificarnos y vivir en santidad para el Señor, para poder estar en paz con Él y poder estar limpio ante Él. Y que podamos venir a su trono y rogarle y pedirle y clamarle a Él solamente, ¿verdad? Claro, hermanos, que Él no lo puede dejar con el pecado solamente que lo estén cargando, ¿verdad? La Biblia también nos llama a nosotros y nos guía a que tenemos juez, a que tenemos abogado, a que vengamos a Él para poder ser limpios de toda contaminación y de todo pecado. Dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad también. En 1 de Juan 1:9 también encontramos esas palabras. Entonces el Señor, hermanos, está ahí siempre para nosotros, pero recordemos de que como cristianos y como creyentes debemos de evitar estos comportamientos o estas conductas que son contrarias a la voluntad del Señor. Si vamos a ver en Judá, este sería un ejemplo a no seguir. Él está prácticamente queriendo contaminarse a sí mismo al querer hacer esto. Pero no sabemos la situación de él, cómo se encontraba con su luto, ¿verdad? A lo mejor en una forma, pero no hay nada que podamos decir nosotros como para decir de que o cubrirle un pecado a otra persona. Simplemente pecado se llama como es pecado. Y es lo que él va a hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces dice de que él la mira a ella y prácticamente le hace una propuesta indecente, ¿verdad? Sería en este momento. Le pide acostarse con ella. Claro que el plan ella ya lo había hecho, ya lo tenía en su mente. Y sabemos de que Judá no iba con la intención de hacer nada de eso también, porque no traía forma de pago también. Pero cae ante esta tentación. Pero al que él querer pagarle a ella y no tener con qué pagarle, porque ella le exige un pago a lo que ella va a hacer con él, entonces él es forzado a dar cosas que a él le pertenecían, que eran personales de él. Pero pues tanta es del momento de que él cede y da todas estas cosas personales de él. Eran cosas con las cuales podía ser reconocido prácticamente. Podía haber sido un anillo que le marcaba cualquiera sus iniciales para documentos importantes. Podía haber sido un bordón para caminar con sus iniciales puestas. Podrían ser cosas en las cuales estaban marcadas que eran de él y claramente por lo menos una estaba marcada que era su anillo, pero todo le pertenecía a él y él lo iba a reconocer luego. Pero pues él cede ante eso también y se lo da, sin excusa alguna. Entonces ella al ver de que ella cumplió con lo que ella quería hacer, se va a desaparecer de ahí. Hermanos, de una sola ocasión que sucede, ella queda embarazada. Ahí hay algo más solamente que un suceso de ellos, sino que Dios ya está obrando a través de lo que está pasando. Dios está utilizando el error de ellos para llevar a cabo su plan perfecto. Pero como les decía anteriormente, porque Dios lo haya hecho en ese momento no significa que nosotros debemos de seguir el ejemplo de ellos. Nosotros debemos de evitar a toda costa, imitar esos eventos. Pero Dios ya está obrando a través de este proceso. Ella queda embarazada en ese momento. Ella prácticamente en ese momento ya va a comenzar a crecerle su panza. Ya va a comenzar a notársele de que tuvo algo con alguna persona. En los siguientes versículos, hermanos, después de lo que acabamos de leer, leímos hasta el 18, ¿verdad? En el 19 dice: luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Entonces se quitó el disfraz
y se vistió nuevamente con las ropas de su viudez, con las que ella le pertenecían. En el versículo 20 dice, Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la encontró. En este momento él ya había entonces él fue prácticamente cabal, leal con el pago, él lo mandó a su tiempo como se debía de hacer. Pero lo que pasó aquí, hermanos, es de que pues prácticamente ahí no existía ninguna mujer que trabajara por dinero. Entonces ya cuando llegó ahí no encontró a nadie. Al llegar él y preguntarle a los hombres de lo que había mirado, dice, le preguntó el versículo 21 del capítulo 39, y le preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ningún ramera alguna. No había nadie ahí que estuviera nunca, ¿verdad? Fue un hecho de una sola vez. No es de que ella se dedicara a eso. Versículo 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera alguna. En este momento ya se comenzó a destapar un poco de lo que había sucedido. Y ya no había solamente una persona involucrada, sino ya más al respecto. Entonces no hay pecado que sea encubierto y que no sea manifiesto. La Biblia dice que todo va a ser descubierto a su debido tiempo. Probablemente al momento de que todos se den cuenta va a ser una vergüenza para él lo que él hizo, ya que estas personas van a saber de lo que sucedió. Y ya se estaban dando cuenta de lo que había sucedido. Dice que entonces él se volvió a Judá. En el versículo 22 dice, entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Lo que él está diciendo en ese versículo, hermano, yo ya cumplí, yo ya pagué. Si no se encontró, que se quede con lo que tiene. Yo ya cumplí, yo ya pagué. Ya no está en mí. Es lo que él está diciendo prácticamente en ese versículo ahí. Ya todo está pagado, yo ya lo mandé, yo cumplí, ahora que se quede con lo que tiene y ya. Prácticamente es lo que fue la respuesta de él. Pero cuando una mujer está embarazada, se ve el estómago, hermano, se ve que está creciendo. Hace muchos años, cuando yo estaba en mi país todavía, yo recuerdo de que había una señora que le comenzó a crecer el estómago, hermanos. Y ya cuando tenía como unos 6 meses, yo creo, más o menos, la señora le pedía a mi papá, a ella, de que le consiguiera unas cáscaras de un árbol, no sé qué árbol es ese en mi país, ¿verdad? Pero decía que esa cáscara era para hacer una infusión y tomarla para que le ayudara a bajar los gases del estómago, no sé. Pero después de unos cuantos meses después, resulta que la señora ya andaba bien flaca, como si nada había pasado. Y dijo, no, sí me ayudaron los medicamentos, sí me ayudó todo. Pero una madre es madre. Y pasaron como unos 4, yo creo, 5 años por mucho. Y la señora estaba peleando contra unos familiares de ella por un hijo que había nacido hace 5 años atrás y que se lo querían quitar. Entonces nunca fue que estaba enferma, sino que fue un embarazo que ella estaba tapando todo el tiempo. Y ella estaba peleando ahora por su hijo que era de ella y que había nacido hace 5 años atrás, pero ella nunca estuvo embarazada, supuestamente. Pero un embarazo se nota y es evidente en el futuro más que todo. En este caso aquí se dieron cuenta luego sus padres. En el versículo 23 dice, y Judá, versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá ahora, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Todavía no entraba la ley mosaica de el apedramiento ni nada de esto, pero por este tipo de acusaciones en la antigüedad, las consecuencias eran de muerte. Él, sin saber lo que había pasado, sin previo aviso, solamente dio la orden de que la mataran de una vez a ella por lo que ella había hecho. Está tomando una decisión a la carrera, a la rápida, aún sin saber lo que estaba pasando.
¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran llegado solamente a hacer el hecho sin preguntarle a él, verdad, de una vez? Pero en el versículo 25 vamos a ver la defensa de Tamar. En el versículo 25 dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Recordamos más atrás donde ella le había pedido estas prendas a cambio de lo que ella había hecho con él. Y que ella ya no se las regresó nunca más. Ahora ese era prácticamente su boleto, el cual le iba a permitir que no la mataran y que él reconociera lo que había sucedido. Ahora en el versículo 26, ¿por qué no dijo Judá que lo mataran a él también, verdad? Si él también había fornicado con su nuera. En el versículo 26, él mismo dice, entonces lo reconoció él y dijo, más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Hizo algo bien él después de esto, sí, porque ya nunca se acercó a ella. Recordemos de que su hijo Onam quería la satisfacción de estar con la mujer de su hermano, pero sin cumplirle en darle descendencia. Él quería tenerla por mujer y no procrear con ella, porque dice de que él hacía el acto con su cuñada prácticamente, pero no le daba descendencia. O sea que él estaba utilizando a ella para sus placeres, pero no quería ser responsable de lo que tenía que hacer. En cambio, su papá, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, ahora Judá dice que nunca más la tocó otra vez, pero que le permitió ya no morir, sino que la tomó y le dio la razón a ella. Prácticamente le está diciendo, ella tiene más razón que yo en este punto. Cuando él dice ella es más justa que yo. Le está dando la razón a ella y él está quedando como equivocado. ¿Por qué? Porque él no había optado por darle a su hijo. Entonces, ella estaba siendo en este momento más sabia y más justa que él en ese momento. Dice el versículo 27, hermano, ya nos va a pasar de una vez en el tiempo, al momento del nacimiento. Y dice del 27 al 30, le voy a leer. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa prácticamente su nombre, rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y le llamó su nombre Sara. Recordemos, hermanos, de que de aquí en adelante, después de que miremos la descendencia de Judá, de la persona en la cual va a continuar la descendencia va a ser Fares, porque es el primogénito. De él va a continuar el Señor trayendo descendencia hasta que llegue a Jesucristo. Él va a ser el que va el encargado de procrear y poder traer al león de la tribu de Judá más adelante. Pues después de tanto problema, de tanto pecado y de tantas decepciones en la vida de ellos, hermanos, aún así el Señor va a utilizar estos eventos y estos hechos para su bien. Pero recordemos que si hay algo que evitar nosotros es evitar los errores que podemos ver en la vida de Judá y de Tamar también, porque ella tuvo que engañar y obrar de una manera que no era. Pero aún con todo lo que pasó con ellos, hermanos, va a venir Jesucristo y el Señor va a continuar y traernos esa descendencia. Jesucristo es reconocido como el león de la tribu de Judá, el único digno de ser el Cordero de Dios que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice Apocalipsis 5, versículos 5 al 9. Hermanos, Dios utilizó a Judá y a Tamar para cumplir su promesa a Abraham que él le había hecho y traer bendición a todas las familias de la tierra. ¿Por qué no alabamos al Señor? Porque Él es capaz de crear bendición incluso a partir de acciones pecaminosas y de acciones malas. Las mujeres en el Antiguo Testamento, hermanos, eran poco mencionadas. Y en Mateo vamos a encontrar una serie
descendencias de que viene Jesucristo. Y vamos a encontrar por lo menos al menos 5 mujeres ahí. Vamos a encontrar mujeres las cuales a lo mejor pensaríamos de que no tienen por qué estar ahí, pero el papel que hicieron fue fundamental para poder procrear. Tamar hizo un papel, el cual, hermanos, por medio de lo que ella hizo, pudo procrear y traer a Fares, el cual iba a ser uno de los progenitores de la tribu de Judá, de los cuales vendría Jesucristo mismo. Recordemos otras mujeres como la mujer de Jacob. Él que amaba mucho a una, pero Lea, la no amada, la menospreciada, el Señor la utilizó para traer a Judá también. O sea que el Señor de lo menospreciado y de lo que no pensamos nosotros, Él lo toma y lo hace una obra de arte, hermanos, y lo lleva a su plan perfecto, el cual encontramos más adelante en la descendencia de estas mujeres. Pero estas mujeres, las cuales estamos leyendo, están ahí, las puede usted leer en la descendencia de Jesucristo en Mateo. Y el Señor las va a mencionar por el gran papel que jugaron y por todo lo que ellas hicieron. Y sé que ustedes saben de las otras mujeres también que aparecen, pero ellas son una de las que forman parte en estos versículos. Entonces, hermanos, si hay algo que debemos de nosotros hacer, es poner nuestra vida completa al servicio del Señor y actuar conforme a su bendita voluntad. Evitar los errores que encontramos en la Biblia, los cuales son de ejemplo para nosotros, para que podamos evitar y que podamos nosotros servir con mejor forma y fuerza a nuestro Señor Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces recordemos de que no hay nada que el hombre pueda hacer para evitar la voluntad del Señor, pero que aun cuando ellos piensan de que lo están haciendo, el Señor todo lo forma para bien y todo lo va a llevar para bien. Así como encontramos en Génesis 50:20 de que todos pensaron mal para José, pero al final el Señor todo lo llevó para bien, para salvar muchas vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas gracias por su atención.